Buenas noches, soy el estudiante Cristian Moyo Flores de la materia de INF 111 que es Introducción a la Informática. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la programación. La programación es un proceso de instrucciones que seguimos, las cuales están destinadas a cumplir una determinada tarea. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que la esencia vital de la programación son los algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Los algoritmos es un conjunto de pasos o procesos que nos ayudan o nos permiten dar con la solución de un determinado problema. Para ello, un algoritmo debe tener un inicio y debe tener un final. Lo cual, para resumirlo, podemos decir que un algoritmo debe ser ordenado y debe ser finito. Es decir, que este debe tener un fin. Las formas de representación de un algoritmo podemos ver inicialmente en su forma gráfica, que nosotros lo conocemos como los diagramas de flujo. En la primera figura que podemos observar es una forma rectangular pero con los bordes circulares, que esto usamos para indicar un inicio y un fin. La parte rectangular con los bordes en forma diagonal es la entrada de datos. La parte rectangular, o muchas veces puede presentarse como un cuadrado, es la parte de una instrucción o un proceso. Para la parte de salida o impresión, que este nos permite mostrar un mensaje o resultado, tiene esta forma de guillotina. El círculo, por lo general, lo usamos como un conector. Un algoritmo también se puede representar de forma escrita, ya que ésta se la conoce como pseudocódigo, es decir, es un código falso. Este no responde a ningún lenguaje de programación, simplemente tiene la finalidad de ayudarnos a entender las operaciones del algoritmo y nos facilita también en su legibilidad. En este caso, vuelvo a recalcar que este no responde a ningún lenguaje de programación, por algo es un falso código. En este ejemplo podemos ver la suma de dos números. Va a leer una variable de número 1, va a leer una variable de número 2 y en este caso va a terminar el algoritmo como también ha iniciado. También en su forma gráfica podemos ver la condicional if, que se la conoce como en una forma de rombo. Esta toma únicamente dos datos, dos opciones de salida, que en este caso es por verdad y por falso. Por verdad va a cumplir una determinada instrucción y si es falso puede cumplir una determinada instrucción o no. Podemos ver un ejemplo para ver si una persona es mayor de edad, aplicando los diagramas de flujo que vimos en este recuadro. Vamos a colocar lo que es un inicio, vamos a mostrar un mensaje que nos pida que ingrese su edad, vamos a leer un número y aquí es la toma de decisiones donde preguntamos si ese número es mayor a 18, mostraremos por mensaje que es mayor de edad. Caso contrario, mostraremos por mensaje que es menor de edad y termina nuestro algoritmo con un fin. En este caso, la programación puede verse en este ejemplo, ya que como una tarea nos están pidiendo determinar si una persona es mayor de edad. Esa es una tarea. Por lo tanto, en la programación, al ser un conjunto de procedimientos destinadas a cumplir o satisfacer una tarea, tiene que pasar por una serie de instrucciones, como en este caso está pasando por una instrucción de un mensaje, una instrucción de una entrada, una toma de decisiones, seguidas de una instrucción y finalmente con una conclusión. También tenemos una estructura repetitiva que es while, que significa mientras. Mientras la condición sea verdadera, se va a ejecutar la instrucción
hasta que la condición sea verdadera. Caso contrario, la condición, de no cumplirse la condición, esta instrucción por verdad ya no se va a ejecutar. Podemos ver en este caso la descomposición por la derecha de un número. Tenemos como inicio, introducimos o leemos un número y decimos mientras ese número sea mayor a 0, voy a cumplir o vamos a ejecutar toda esta serie de instrucciones hasta que la condición se cumpla. Una vez que la condición ya no se cumpla, esta simplemente dejará de aplicar o ejecutar estas instrucciones. También vemos las estructuras repetitivas for en su forma gráfica, que es una forma hexagonal alargada horizontalmente, donde normalmente tenemos una variable que inicia en 1 y esta tiene que ir hasta un determinado límite que nosotros le indiquemos. Su incremento básicamente es de 1 en 1, pero esta puede ser modificable y va a cumplir esa determinada instrucción las veces que sean necesarios hasta que se cumpla su determinado límite. Podemos ver aquí en un ejemplo el factorial de un número. Damos como inicio, doy una pequeña instrucción indicando que el factorial va a tomar su neutro multiplicativo, que es 1, porque si fuera 0 sabemos que todo número multiplicado por 0 nos dará 0. Introduciremos un número, leemos un número, inicializamos nuestro contador en 1 y este contador irá acumulándose o estos irá ejecutándose hasta que sea menor o igual al número introducido, que en este caso será el límite, y su determinado incremento, que será de 1 en 1. Cuando este ciclo se haya cumplido, simplemente nos mostrará un determinado mensaje o cualquier otra instrucción que nosotros le demos, y este dará con su conclusión. Ahora vamos a ver qué es un lenguaje de programación. Es un conjunto de reglas gramaticales que nos permite instruir una tarea a un ordenador o un dispositivo y que está destinado únicamente hacia las máquinas, a diferencia de un lenguaje natural. Un lenguaje natural es en el cual nosotros podemos planificar, organizar, ejecutar una tarea en nuestro lenguaje entre personas, por así decirlo, mientras un lenguaje de programación es el medio que nos permite dar una instrucción o una tarea mediante un código, respetando su sintaxis y su gramática dependiendo del lenguaje de programación, por el cual nosotros daremos una instrucción o tarea a un ordenador y esta será cumplida. Podemos ver en este caso, en el ejemplo del lenguaje de programación en Python, volvemos a aplicar el ejemplo anterior, que es sobre determinar la edad de si una persona es mayor o menor de edad. También en el caso del lenguaje Python podemos ver en este ejemplo, para descomponer un número por la derecha, podemos ver que el número introducido es 123 y como resultado nos dará 321. Se va a cumplir esta condición mientras ese número sea mayor a 0. Cuando ese número sea igual a 0 o menor a 0, esa condición simplemente ya no se va a cumplir. También tenemos el caso para el factorial de un número y también para la suma de dos números. Ya para concluir, podemos decir que la programación nosotros la aplicamos diariamente desde que planificamos o alguna actividad, ya sea como estudiar o aplicar un trabajo. Nosotros estamos cumpliendo esa instrucción que nosotros nos damos. Sin embargo, en los lenguajes de programación nosotros tenemos que aplicar su determinada sintaxis y respetando también su gramática. También los tipos de datos que manejan, como ser datos enteros, flotantes, datos booleanos. También el tipo de datos que puede manejar por lo general son cadenas, que estas poseen caracteres, y también las listas o vectores, también conocidos como arrays. Y todas estas cosas anteriormente mencionadas
Son herramientas básicas que nos ayudan a aplicar la programación. Aplicamos una serie de procedimientos, planificamos con la finalidad de que ésta nos ayude o su propósito sea cumplir una determinada tarea. Con eso hemos concluido y agradezco por su atención.